De manera especial, en este momento invitamos al doctor Jairo Parra Quijano, quien nos deleitará con su exposición titulada La prueba pericial de parte en el proceso oral y por audiencia en el Código General del Proceso. El doctor Jairo Parra es el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Un aplauso a él, por favor. Vamos a hablar de la prueba pericial de parte, pero previamente es importante hacer las siguientes explicaciones. En el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la prueba pericial se rinde oralmente en la audiencia y en esa audiencia se surte el contrainterrogatorio donde se pueden hacer preguntas asertivas y preguntas insinuantes. Me estoy refiriendo a la Ley 906 de 2004. Nosotros, con respecto a la prueba pericial, en el Código General del Proceso, consagramos un método parecido, pero hay una diferencia porque el dictamen pericial se rinde por escrito. Repito, el dictamen pericial en materia del Código General del Proceso se rinde por escrito, pero se puede solicitar que citen al perito, como lo voy a explicar, para que absuelva preguntas en la audiencia oral. Y ahí se pueden hacer preguntas asertivas y preguntas insinuantes. Luego, los invito a que razonen que quizás el método del Código General del Proceso nos va a permitir con más intensidad entender, perdón, me voy a empelotar porque aquí hace un calor terrible. Pero les decía que como consta por escrito, pues le va a permitir al juez razonar el dictamen pericial antes de que él, si lo considera necesario, interrogue a los peritos o que las partes lo interroguen. Tiene una mayor preparación y seguramente va a entender con más intensidad el dictamen pericial como se consagró en el Código General del Proceso. Quiero que retengan eso para que pueda ser en alguna forma útil la explicación que hagamos. ¿De dónde no voy a hablar de todo por el dictamen porque es muy largo, pero tomaré los puntos que sean esenciales. ¿De dónde salen los peritos en el Código General del Proceso? Son peritos de partes. La parte contrata su dictamen pericial y lo mismo puede hacer la otra parte. ¿Y cómo se aportan? Pues ya hemos dicho que por escrito, el demandante, como tiene la oportunidad en la demanda de solicitar pruebas, pues acompañará el dictamen pericial. El demandado, si lo quiere, puede acompañar otro dictamen con la contestación de la demanda. Esos dictámenes periciales deben ser rendidos por personas de altísima idoneidad y no me voy a referir a todos los requisitos que tienen que cumplir, sino basta que diga esto, que en el cuerpo del dictamen nos expliquen todo lo que han hecho, la preparación que tienen, para que el juez tenga la seguridad y las partes de que estamos frente a una persona de altísima idoneidad. Y además, me estoy saltando casi todas esas manifestaciones, y además debe manifestar que su conceptualización corresponde a la ciencia que maneja, con el fin de demostrar que va a ser imparcial en la conceptualización que va a hacer y que solamente lo hace abastecido por la formación técnica, científica que pueda tener el perito. Y además
Nosotros vamos a utilizar la prueba pericial y las partes lo van a aportar cuando se requieran, siguiendo lo que siempre se ha dicho, cuando se requieran conocimientos de tipo técnico, científico o artístico, es decir, conocimientos que se supone que el juez no tiene con el sentido común y que deben entrar por una vía distinta a su propio conocimiento, que es por la vía pericial y por el derecho de contradicción. Eso es entonces lo referente a la manera de llevar el dictamen al proceso. ¿Qué debe contener el dictamen pericial? El dictamen pericial debe ser claro, no sujeto a equívocos, expreso, que manifieste expresamente la conceptualización, minucioso en cuanto sea necesario para el cabal entendimiento del dictamen. Igualmente, y esto fundamentalmente destinado a los abogados litigantes que contraten el dictamen pericial, el perito debe explicar el método que empleó y la aceptación que tenga ese método en el mundo científico. Ayer la doctora Karina se refirió a la sentencia Dauber, que es una buena guía para nosotros saber si efectivamente el perito está cumpliendo con ese presupuesto. Entonces, piensen ahí, reténganlo, les ruego el favor, que el perito debe explicar, y eso tiene que vigilarlo el juez y la parte que contrata el dictamen, debe explicar el método que siguió, en lo posible en forma exhaustiva, y si hay otros métodos debe explicar que hay otros métodos, pero que él considera que este es el método que debe emplear. Y igualmente tiene que indicar la aceptación que ese método tenga en el conglomerado que hace parte de la conceptualización que está emitiendo, porque eso es lo que el juez va a tomar en cuenta para entender el dictamen pericial. Si para que haya mayor claridad vamos a pensar en un proceso reivindicatorio en materia civil. Como ustedes saben, el demandante tiene que tener la calidad de propietario y el demandado la calidad de poseedor. Y hay dificultades en identificar si efectivamente el bien que pretende el demandante es el que posee el demandado. Entonces se nombra un perito y el perito va a conceptualizar si efectivamente el bien que posee el demandado es el bien del cual el demandante dice que es propietario. Y efectivamente el perito dice que el bien que posee el demandado es el bien que pretende el demandante y que identificó el inmueble por un estudio minucioso que hizo de los títulos y los va relatando, por un estudio minucioso de los folios de matrícula, porque hizo cuidadosamente un levantamiento planimétrico de los inmuebles e igualmente ubicó una sequía, un pozo que queda fuera de la construcción y a partir de proyecciones planimétricas y de los linderos de los otros inmuebles puede afirmar que parte de la urbanización que construyeron los demandados hacen parte del inmueble que pretende el demandante. Y eso es lo que el juez tiene en cuenta. Ese es el criterio orientador del juez, que con su sentido común y teniendo en cuenta la explicación que se ha hecho, pues puede llegar a la conclusión en la sentencia que lo que pretendía el demandante es efectivamente lo que tiene en su poder el demandado. Con esta otra ventaja, que cuando conceptualizó por escrito puede ser citado para ser interrogado, en este caso por la parte demandada. Luego el juez tendrá la seguridad
que no solamente el método que se empleó es el adecuado, sino que se surtió en forma adecuada el principio de contradicción, permitiéndole a la otra parte que interrogara al perito. Por ejemplo, en este proceso se le hizo una pregunta, dijo, ¿por qué razón, perito, cuando se hizo la inspección judicial no se identificó el inmueble? Dijo, porque la sequía que permitía hacer las mediciones estaban fuera de la construcción, y a partir de esa sequía y haciendo las proyecciones que he explicado, se puede, sin lugar a dudas, identificar el inmueble. Eso es entendible por las partes, entendible por el juez. Entonces, la característica fundamental para que el juez se pueda orientar y para que las partes entiendan qué fue lo que hizo el perito es el método que empleó y la aceptación que tenga el método que empleó el perito. En segundo lugar, algo que es significativo, los abogados siempre me han preguntado en las conferencias que nosotros abolimos la objeción al dictamen pericial, porque como el código dice, el Código General, que bajo ningún aspecto se tramitará objeción al dictamen pericial. Eso quiere decir que no se puede objetar el dictamen pericial en absoluto. Como lo explicaré ahora más adelante, pues no hay un trámite especial, no hay, como dirían las señoras, un entresacado, sino que en la audiencia, cuando se esté interrogando al perito, pues se va construyendo razonablemente, en forma razonada, el error en que incurrió el perito. No necesita un trámite especial o un entresacado, porque ustedes entienden que cuando estamos frente a la oralidad, pues hay que concentrar todos los actos procesales en lo posible, porque si se dispersan, esa no es oralidad sino escritura. La escritura, por razón de la demora que se justifica en la escritura, pues se hacen entresacados, porque si no, nunca terminaría el proceso escrito. De por sí que alonga en demasiado la duración, pues nunca terminaría. En cambio, aquí lo concentramos. Y voy a hacer una referencia muy pequeña de la concentración, que ayer se habló de la inmediación, etcétera, pero no se aterrizó porque no era el tema de la concentración. Y voy a hacer dos citas chirriquiticas. ¿Qué es lo que se persigue con la concentración? Consentir la memoria, consentir la memoria. La gente piensa que la memoria es una facultad psíquica en reposo, perezosa y desidiosa, cuando es todo lo contrario. Voy a citar un pedazo del diálogo de Platón en el Teeteto de la Ciencia para que ustedes, sobre todo destinado a los estudiantes, qué es lo que significa la memoria en este tipo de actividad judicial que nosotros hacemos, y fundamentalmente con respecto a la concentración en el proceso oral. Dice Platón, hablando como siempre con sus estudiantes, para seguir la discusión, séame permitido que ustedes me acepten que en todos nosotros hay una cera que ofrecemos a las sensaciones. Fíjese, que ofrecemos, no es que la sensación nos busque, que ofrecemos a las sensaciones, en unos más abundante, en otros menos abundante, en algunos más dura, en otros más blanda, y que participa en algunos de las dos características. Y viene la clave, es un don de la diosa Mnemosine, y de todo lo que queremos recordar viene como señal de anillo a fijarse en esa cera, y lo que allá quede fijado no se olvidará jamás. Y cito a Freud en un artículo que se llama Ese blond maravilloso, y encontramos lo mismo. Voy a decir una sola cosa muy pequeña. Dice Freud, hemos supuesto que desde el interior son constantemente enviadas cargas de energía psíquica a los órganos receptores, y mientras persista la carga, se percibe con conciencia. De tal manera que la concentración supone que el juez coloque su aparato sensoperceptivo bajo el yugo de la atención, dispuesto a captar todo lo que suceda en la audiencia. Por eso
la objeción por error grave tomará cuerpo, una costura racional durante la audiencia oral y no necesita un entresacado. Y como afirmación final, generalmente los procesos escritos son dispersos, en cambio los procesos orales tienen que ser necesariamente concentrados para que se cumpla la función de la memoria y se pueda colocar el aparato sensoperceptivo bajo el yugo de la atención, de tal manera que el juez no se distraiga. Contradicción del dictamen pericial. Nosotros estamos acostumbrados a la pereza y decimos contradicción. Contradicción no es contradicción, sino contradicción es participar en la formación de la prueba. La prueba no es unilateralidad, eso no es nada. La prueba es fundamentalmente contradicción. Por eso el Código General del Proceso ha previsto lo siguiente. Si yo presento el dictamen pericial, yo soy, por ejemplo, el demandante, el demandado puede solicitarle al juez que cite al perito para interrogarlo. O puede hacer ambas cosas, presentar otro dictamen pericial y solicitar que se cite al perito para interrogarlo. Y fíjese que con base en lo que su perito, por hablar en términos de propiedad, le informa, él va construyendo las preguntas que le va a hacer al otro perito. Y además se ha recuperado algo que es muy importante. El juez en la audiencia, como se dice metafóricamente, en mangas de camisa, puede decirle al perito, mire perito, yo